Hola, hola gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de B-Movie. La película fue dirigida por Simon Smith y Steve Hickner. Uno de ellos trabajó en la dirección de Los Pingüinos de Madagascar y el otro en El Príncipe de Egipto. En cuanto a su recaudación, logró obtener más de 290 millones, posicionándose como la cuarta película animada más taquillera del 2007. Parte de la idea de esta cinta surgió de la cabeza de Jerry Seinfeld, conocido por la serie del mismo nombre. Se dice que mientras este almorzaba en la casa de Steven Spielberg, le mencionó la idea como una pequeña broma. Spielberg al parecer lo tomó muy en serio y lo animó a realizarla. Recordemos que Steven es uno de los fundadores de DreamWorks Animation, el estudio que lanzó esta cinta. Y a manera de parodia, antes del estreno, se publicaron unos trailers en donde veíamos a Jerry Seinfeld tratando de hacer la película en live action. Y tras unos resultados desastrosos aparece Spielberg sugiriéndole que mejor la haga animada. Después de que Barry y Adam se gradúan, se alcanza a ver una estatua de una abeja fortachona sosteniendo un planeta. Esto nos puede recordar a la famosa escena de Superman Regresa, cuando salva el Daily Planet, lo que a su vez recuerda a Atlas, el gran titán de la mitología griega. Cuando Barry le dice a su amigo o a sus padres que conoció a alguien especial, estos le hacen un comentario sobre si es Abigail. ¿Es Abigail? Ay, solo espero que sea Abigail. Quizás en el doblaje no se entiende lo que tratan de decir o a qué se refieren, pero en el idioma original se aprecia mejor, y le preguntan si es Biesh. I just hope she's beige. Esto es en realidad un juego de palabras con Jewish, judío en inglés, de manera que lo que le están preguntando a Barry aquí es en realidad si su interés amoroso pertenece a su misma religión. Y claro, este chiste termina cobrando más sentido si tenemos en cuenta que Jerry Seinfeld, quien también le da voz a Barry, es judío. La escena de la piscina en la que le preguntan a Barry qué quiere hacer con su vida es un homenaje a la cinta de 1967, El Graduado. Y en ambas ocasiones el personaje principal está teniendo una aventura secreta. Apenas nos encontramos con el mosquito, notaremos que tiene una voz o un acento muy característico. ¡Sangre de alce! ¡Alucinante! ¡Te manda de viaje! Y es que es la misma voz que tiene Marty, la cebra de Madagascar. Y de hecho en inglés también comparten esta relación, pues ambos personajes fueron expresados por Chris Rock. En la película nos presentan de forma humorística a una abeja reina falsa, ya que es solo un hombre vestido de mujer. That's a man in woman's clothes. That's a drag queen. ¡A drag queen! Sin embargo, originalmente sí habría una abeja reina real, pero su personaje no agregaba mucho a la historia, así que la terminaron quitando. El mosquito que se hace amigo de Barry dice que le encanta succionar sangre. No obstante, en la vida real solo las hembras mosquitos son las que lo hacen. Y es que estas necesitan de esas proteínas para poder producir sus huevos. Así que si alguna vez te pica un mosquito, ten por seguro que es hembra. Y lo mismo aplica para las abejas, ya que son solo las hembras las que tienen aguijones. En cuanto a los machos, pues la verdad es que su función principal es fecundar con la reina. Después del acto, generalmente mueren. ¿Esas chicas? ¿No son primas de nosotros? Lejanas. Al igual que varios superhéroes, Barry cuenta con un nombre aliterado, es decir, tanto su nombre y apellido comienzan con la misma letra, la B, y esto claro en representación del nombre de su especie en inglés. Por otro lado, Vanessa, la florista, tiene de apellido Bloom, que significa florecer. Como es costumbre en las pelis de este estudio, se hacen muchas referencias a la cultura pop, con menciones a el oso Yogi, el oso Fozzie de los Muppets, además de incluir algunas marcas reales, o cameos de artistas como Larry King, Sting, Ray Liotta y hasta la mismísima Oprah dando voz a la jueza. Cuando el señor Montgomery sostiene un trozo de papel, vemos en este varios nombres escritos. Estos tres trabajaron en la producción de esta y varias otras cintas de DreamWorks. Cuando Barry interroga a Ray Liotta, en un momento hace referencia a la cinta Goodfellas, en la cual dicho actor participó. This isn't a good fella.
This is a bad fella! Y en el doblaje el chiste se mantuvo cambiando la frase a buen muchacho, apegándose al nombre que se le dio a la cinta en Hispanoamérica. Este no es un buen muchacho, es un mal muchacho. Seguidamente, cuando Ray Liotta se enfada, vemos varias portadas de periódicos reportando lo que ocurrió en la corte. Pero por alguna extraña razón los periódicos tienen fechas muy lejanas. El primero es de julio del 2007, el segundo de julio del 2004 y el otro es de marzo del 2005. Y lo que resulta aún más incoherente es que la foto que se usó de Barry en este y el otro periódico es de una escena que todavía no ha ocurrido en la cinta, ya que Barry en ese momento estaba usando un traje, mientras que en la foto se le ve con su suéter, el cual solo lo utiliza en la corte después, cuando su amigo ya había perdido el aguijón. Por lo que no hay manera en la que el periódico tuviera una foto de un momento que todavía no ocurría. Esto es diabólico. Pero bueno, digamos que este fallo temporal fue culpa del otro Barry. En el Reino Unido, DreamWorks se vio obligado a censurar una escena de la película, y es que la Junta Británica determinó que la parte en la que vemos a Ken improvisar un lanzallamas con un aerosol era potencialmente peligrosa, ya que existía la preocupación de que los niños pudieran imitar esto con demasiada facilidad, al ser materiales que se encuentran normalmente en el hogar, por lo que dicha escena fue eliminada en el Reino Unido. Si recuerdan, algo parecido también había pasado con Juego de Gemelas, en donde se censuró la escena de la perforación de orejas. Yo perforé todas las orejas de mis amigas y ya verás que no duele nada. Como saben, en la franquicia de Shrek se burlan de los clásicos cuentos de hadas, en particular de los que Disney le ha hecho alguna adaptación. Y en B-Movie, DreamWorks volvió a hacerlo, esta vez con el clásico cuento de Winnie the Pooh. Aunque también vemos a otro oso, cuyo diseño nos recuerda al que vimos en Vecinos Invasores, solo que este es un poco más claro. Y más tarde, cerca del final, vemos a una vaca, la cual se pudo ver también en Monstruos vs Aliens. En junio del 2016, un fan le preguntó a Jerry Seinfeld si le gustaría hacer una segunda parte, a lo que respondió que no, ya que siente que una secuela empañaría el atractivo de la original y la haría menos icónica. Y es que sí, a pesar de que la película recibió críticas mixtas en su momento, lo cierto es que en los últimos años ha ganado mucha popularidad, aunque no precisamente por su calidad, sino por la gran cantidad de memes que ha dejado a su paso. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Nora Sumaita, María Rosales, Mauri Diego y Rafael Gallo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. Esto es diabólico.